Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Mata, antropólogo social, y he tenido la suerte y el honor de ser invitado por el CIDEPAS a participar de este interesante ciclo de charlas breves por medios virtuales. Quiero agradecer mucho al CIDEPAS y especialmente a Alejandro Nató, que fue quien me convocó a participar. Y bueno, Alejandro me pidió que contara un poco la relación que existe entre mi trabajo como antropólogo social y el mundo de la mediación de conflictos en el país, particularmente en Argentina, que es donde llevo adelante mi experiencia. Así que voy a tratar de atender esta invitación, que me gusta mucho, que se le agradezco, y que tiene alguna dificultad porque me dan ganas de contar muchas cosas y el formato es de charla breve, así que voy a tratar de hacer una síntesis que lo imagino como una invitación a, a- a seguir charlando, ¿no? Y bueno, lo primero que se me ocurría era que una idea interesante para pensar la relación entre antropología social y mediación de conflictos es pensarla como una posible conversación, ¿no? O sea, antropología social y mediación de conflictos tienen mucho de qué charlar, eso va a ser mi propuesta de esta charla. Y, y me gustaría comenzar diciendo, bueno, que esa posible conversación tiene algunas características. En principio la utilidad, que me parece que está bien plantearlo. Eh, digamos, tanto la antropología como la mediación tienen mucho que aprender una de otras y el cruce entre esos dos campos de conocimiento y de práctica eh, puede redundar en un beneficio para ambas partes, ¿no? Algo que los mediadores saben hacer muy bien. Eh, digamos, como antropólogo me ayudó mucho la incursión que tuve en el campo de la mediación de conflictos, poder conocer ese mundo, las discusiones que tiene y particularmente acompañar a mediadoras y mediadores en la experiencia práctica de la gestión del conflicto para mí fue realmente algo de una enorme utilidad en mi formación como antropólogo, ¿no? Eh, lo que sí, además de útil y necesaria esta relación, para el contexto de la Argentina me parece importante apuntar una cuestión que observo y es que, a diferencia de otros contextos, la Argentina presenta una situación en donde, digamos, de cierto contraste entre lo que puede ser el desarrollo del campo institucional de la mediación y el desarrollo de la investigación sobre conflictos y métodos alternativos de resolución de conflictos en el país. Digamos, si uno mira o considera esas dos cuestiones, lo que va a encontrar es que, a comparación de otros países, digamos, Argentina presenta eso, ¿no? Por un lado, un muy potente desarrollo de la mediación de conflictos y por otro lado un bajísimo nivel de desarrollo de lo que es investigación, al menos hasta el momento. Solo para dar algunos ejemplos. El momento de mayor efervescencia de los métodos alternativos de resolución de conflictos en Estados Unidos eh, tuvo como principal, digamos, la antropología jugó un papel fundamental en ese proceso y una de las principales insumos que tuvo la crítica que se desarrolló en aquel país a las formas tradicionales y que justificó la implementación bueno, de todos los métodos alternativos de resolución de conflictos fue la antropología. Si uno indaga un poco, va a encontrar que la antropología fue quizás una de las disciplinas que mayor impacto tuvo en ese proceso en el contexto norteamericano. Si uno viene en el tiempo un poco más hacia el presente y compara, por ejemplo, con Brasil, lo que uno encuentra es que comparativamente Brasil y Argentina, en Brasil tienen cierto equilibrio entre lo que es el desarrollo de la investigación, particularmente me refiero a lo que es la investigación antropológica, eh,
sistemática sobre la mediación de conflictos y el desarrollo que este campo tuvo, ¿no? Hay un equilibrio entre esos dos niveles. Y bueno, en Argentina me gustaría proponer como debate que existe, digamos, sin desmerecer y sin desconocer los excelentes avances e intentos que hubo sobre el tema, pero que a nivel global, si uno toma, por ejemplo, cuántos investigadores nacionales en el CONICET están trabajando actualmente, la mediación de conflictos, lo que va a encontrar es que muy pocos, demasiado pocos para el potente proceso que fue la mediación de conflictos en el país. Así que esta conversación es útil, necesaria e incipiente, al menos en la Argentina. Quisiera brevemente, digamos, mi propuesta es que la que antropología y mediación tienen de qué hablar, y quisiera contar un poco de qué se trata la antropología para poder justificar mi propuesta. No, la antropología es una ciencia social que ya tiene 100 años de desarrollo, así que de ninguna manera podré ser justo con esa historia en tan pocos minutos, pero al menos en el horizonte de sostener esta propuesta de diálogo disciplinar, quisiera llamar la atención sobre algunas características de la antropología. Una que es muy importante es que originalmente la antropología estuvo orientada al estudio de sociedades sin Estado, ¿no? Que si bien eso no es así en la actualidad, ese fue uno de sus rasgos distintivos inicialmente. Y eso derivó en algo que es importante para lo que estamos charlando, y es que la antropología acumula desde que se inició más de 100 años de estudios sistemáticos sobre modalidades de conflictuar y modalidades de gestionar esos conflictos por fuera de lo que para la antropología ha sido caracterizado por fuera de ámbitos estatales, pero que, digamos, uno podría pensar son 100 años de estudios de conflictos tramitados por fuera de vías judiciales. Algo que cualquiera que conozca algo de mediación reconocerá rápidamente que resulta bien atractivo para la mediación, ¿no? Es decir, uno puede encontrar en la antropología un estudio sistemático y prolongado de formas alternativas, no diría no adversariales, porque hay algunas adversariales, otras que no, pero sí formas por fuera de las vías judiciales. Así que eso una primera cuestión. Tres cuestiones básicas de la antropología, digamos. La primera es que es una ciencia que estudia al ser humano a partir del concepto de cultura, y este concepto marca la singular mirada que tiene la antropología sobre los fenómenos humanos. Me resulta muy difícil sintetizar este concepto que es tan potente en la antropología, pero básicamente decir que pensar al ser humano a partir de la noción de cultura significa reconocer que el mundo social es el producto de la cultura, y que la única manera de comprender a los seres humanos es inscribiéndolos en su contexto cultural, ¿no? Es decir, cualquier fenómeno humano está mediado por un proceso cultural, ¿no? Y lo que es el mundo, lo que es la realidad, la cosmovisión de cualquier pueblo o persona, es el resultado de la intervención de la cultura. Este proceso de la cultura tiene una característica que es invisible, ¿no? Es decir, ¿qué es la cultura? Todo lo que damos por sentado, todo lo que creemos que es obvio, natural, ¿m? Que es algo que no hizo nadie, que simplemente está ahí. Bueno, todo eso es el producto de la cultura. Así que la tarea antropológica siempre es hacer visible lo que para los seres humanos es invisible, que es la dimensión cultural de la vida humana. Pegado a esto, una segunda característica tiene que ver con un postulado básico de la antropología, y es que la tensión entre diversidad y unidad de lo humano. Para la antropología, el ser humano es el mismo en todos lados, y para la antropología el ser humano es singular en todos lados. ¿Cómo puede ser esto? Bueno,
la tensión conceptual entre diferencia y unidad es, si se quiere, el eje interpretativo clave de la antropología a lo largo de toda su historia. Y en esa tensión entre la idea de que no hay un ser humano tan distinto para que no sea humano y la idea en que no hay un ser humano que sea igual a otro ser humano, en esa tensión aparecen todas las preguntas de la antropología. Así, por ejemplo, el conflicto es un fenómeno universal, tremendamente humano, que al mismo tiempo es resuelto en cada contexto de manera particular. La pregunta antropológica siempre tiene que ver con de qué manera el fenómeno universal del conflicto es gestionado, producido y resuelto en cada caso particular. Eh, y una tercera caracterización de la mirada antropológica tiene que ver la centralidad de la comprensión descriptiva, ¿no? La manera en que la antropología conoce y produce conocimiento es a partir de lo que podríamos pensar como una comprensión descriptiva que se opone a una prescripción explicativa, ¿no? Es decir, esto es una cuestión más de índole epistemológica, pero me parece que se entiende. Digamos, una característica de la comprensión antropológica es que no jamás se propone decir qué es lo correcto o lo incorrecto, sino comprender cómo algo se vuelve correcto, incorrecto, bueno o malo, deseable o no deseable en un contexto dado. Así que, bueno, un poco esas son algunas de los ejes más fundamentales de la antropología. Y como digamos, me gustaría proponer esto del diálogo entre mediación y antropología, quería repasar una serie de puntos que para mí muestran la, digamos, más allá de las vinculaciones históricas que existen entre antropología y mediación de conflictos, algunas vinculaciones muy profundas y puntuales entre estos dos mundos. El primero tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad humana y el principio del relativismo cultural. Tanto mediadores como antropólogos necesitan partir en su trabajo de este reconocimiento. Cualquier mediador que comience una facilitación, un proceso de mediación, creyendo que hay formas correctas e incorrectas de comportarnos y dividiendo el mundo de ese modo, va a cometer, poco va a poder hacer para colaborar en una situación conflictiva, ¿no? O sea, realmente poder intervenir en una situación conflictiva requiere de quien lo haga el reconocimiento de, digamos, la diversidad y el relativismo como clave. Es decir, qué está bien y qué está mal estará definido en el contexto de la interacción que el conflicto produce y no en una forma prescripta de esa división. La segunda cuestión tiene que ver con lo que decía hace un rato en la antropología, pero que lo hago extensivo para la mediación, comprender y no juzgar, ¿no? O sea, tanto mediadores como antropólogos necesitan enfrentarse al fenómeno humano, en este caso el conflicto, corriéndose del lugar del juicio y ubicándose en el lugar de la comprensión. Eso es algo que digamos, es tan constitutivo de ambas prácticas que, digamos, que si no estuviese en algún ejercicio antropológico de mediación, el proceso se vería gravemente afectado, ¿no? Así que me parece que ahí hay todo un eje de discusión y hasta teórico-metodológico que vuelven a unir profundamente mediación y antropología. Otra cuestión que llamó siempre mi atención en relación a este posible diálogo es el dominio técnico que envuelve tanto a la antropología como a la mediación. Particularmente lo que tiene que ver con el dominio técnico de la pregunta y de la escucha, ¿no? Yo soy profesor de metodología en una carrera de antropología social
Y definitivamente la cuestión de cómo preguntar y cómo escuchar se vuelve un contenido central de la formación metodológica de un buen antropólogo o una buena antropóloga. No tengo ninguna duda de que una de las cuestiones centrales para quien trabaja en conflictos desde el punto de vista de la mediación tiene que ver con lo mismo, ¿no? La centralidad de saber preguntar y saber escuchar, la atención flotante, ¿no? La escucha atenta, activa. Es una competencia metodológica que vuelven a unir a las dos disciplinas. Un cuarto eje tiene que ver con la centralidad que asumen los contextos como clave de interpretación. Tanto antropólogos como mediadores saben que la única manera de poder interactuar y comprender un conflicto es reinscribiéndolo en sus contextos de producción y desarrollo. Sabemos que la lógica judicial tradicional, digamos, si toma un conflicto lo reduce a término, ¿no? Y lo que hace es, digamos, un conflicto humano lo vuelve un conflicto judicial, y de esa manera lo que aparece es una sustracción del contexto en donde se originó el conflicto, y por lo tanto, para cualquiera que haya trabajado en conflictos, digamos, una violación del principio de comprensión del conflicto, ¿no? O sea, bueno, tanto antropólogos como mediadores saben esto, y el ejercicio es absolutamente inverso, es tomar los conflictos para, a partir de inscribirlo en sus contextos, poder comprenderlos. Los contextos se vuelven clave de interpretación en ambas disciplinas. Y una quinta vinculación tiene que ver con la centralidad de los sentidos. Cualquiera que haya, o sea, tanto mediadores como antropólogos, trabajamos con sentidos. Sabemos que no hay hechos que produzcan conflictos, sino que hay sentidos sobre hechos que producen conflictos. Y de manera que cuando uno está trabajando con un conflicto, ya sea desde un punto de vista antropológico o como mediador, tiene que mantener esta centralidad de los sentidos para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Porque digamos, es muy fácil confundirse y creer que, por ejemplo, una diferencia económica es generadora de un conflicto. Y lo cierto es que no es así. O sea, una diferencia económica es un conflicto solo en la medida en que medien sentidos, por ejemplo, de equivalencia económica, ¿no? Así que esta cuestión también es bien importante. Y finalmente, algo que unifica antropología y mediación tiene que ver con el reconocimiento de que el ser humano está rodeado de múltiples órdenes normativos que exceden en mucho lo que puede ser, por ejemplo, el orden legal. Digamos, cuando uno está frente a una situación de conflicto, sabe que esos actores están envueltos en más de un orden normativo, y que poder comprender y facilitar algún tipo de proceso en esas relaciones supone atender a esa complejidad. Algo que de alguna manera se opone a la lógica judicial, como señalé hace un rato. Digamos, para muchas perspectivas, digamos, solo habría un orden en las sociedades occidentales, que es el orden legal, un orden normativo, y lo que está bien, lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto, el conflicto y el no conflicto, hace referencia al orden legal. La verdad es que esto es bastante más complejo, que las personas tienen relaciones de alianza, de lealtad, que tienen que ver con relaciones de vecindad, de parentesco, de amistad, laborales, que entre todas esas relaciones existen conjuntos muy complejos de órdenes normativos, y que todos esos órdenes normativos intervienen en los procesos de conflicto. Bueno, esta observación me parece constitutiva tanto de la mirada que tiene la mediación de conflictos como la antropología social. Bueno, esta era un poco mi propuesta, que más que nada es una invitación a profundizar la conversación pendiente entre antropología social y mediación de conflictos. Les agradezco mucho a quienes hayan tomado el tiempo de escucharlo, y espero que
que pronto tengamos la oportunidad de seguir conversando, pero de otra manera, o de cara a cara, y evitar y poder superar este vínculo limitado de lo virtual. Un saludo muy grande y gracias nuevamente por la invitación.